Hay cruces de Hollywood que suenan grandes y después está este que directamente suena inventado. Porque sí, existió una película donde Michael Jackson aparece como una especie de mesías espacial, hecha por Disney, producida por George Lucas y dirigida por Francis Ford Coppola. O sea, una mezcla tan deforme y tan improbable que hoy cuesta creer que no sea un efecto Mandela de los años 80. Y lo más raro no es solo que haya existido, lo más raro es que durante mucho tiempo quedó guardada en una especie de limbo, como una reliquia incómoda, un experimento carísimo que parecía haberse evaporado de la memoria popular. Pero décadas después, cuando ya parecía una pieza enterrada para siempre, volvió a hacer ruido por algo todavía más bizarro, una conexión inesperada con el universo de Star Wars. Hoy vamos a repasar la historia detrás del Capitán EO. ¿Cómo carajo pasó esto? ¿Cómo se alinearon Disney, Lucas, Coppola y Michael Jackson para fabricar una mini película que parece un sueño febril? Y sobre todo, ¿por qué esa rareza, que en teoría debía quedar congelada como curiosidad ochentera, terminó dejando una sombra mucho más grande de lo que parecía? Para entender cómo pudo existir una cosa tan rara como Capitán EO, primero hay que volver a un momento muy específico en el que varias piezas gigantes quedaron alineadas al mismo tiempo. En 1983, Return of the Jedi cerró la trilogía original de Star Wars y convirtió a George Lucas en una especie de santo patrono de la cultura pop. Ya no era solo el tipo que había hecho una saga exitosa. Nombrarlo era sinónimo de que se podía construir un universo, venderlo, expandirlo y convertirlo en experiencia. En esa época, poner a Lucas cerca de un proyecto no era sumar un director famoso, era acercarse a una máquina de prestigio, espectáculo y plata. Y Disney, que siempre tuvo el olfato muy fino para detectar la plata, lo estaba mirando con una mezcla de admiración y necesidad. La compañía del ratón no estaba exactamente en su mejor momento. A comienzos de los 80, Disney cargaba con una sensación bastante incómoda. Seguía siendo enorme como marca, pero venía perdiendo fuerza donde más le dolía. El estudio no encontraba el impacto de otras décadas. La imagen de la empresa empezaba a sentirse vieja frente a la cultura pop y el negocio necesitaba una sacudida seria. En 1984 entró Michael Eisner como CEO después de haber sido una figura clave en Paramount Pictures y se llevó con él a Jeffrey Katzenberg para manejar la división cinematográfica. La misión era evitar que Disney siguiera desinflándose y devolverle el éxito que tuvo en sus años más fuertes. No estaban buscando una buena idea, estaban buscando un salvavidas con luces de neón. Eisner entendió algo clave. En 1984 el mundo estaba dominado por dos fuerzas cósmicas, la fiebre por Star Wars y el fenómeno Michael Jackson. Por eso Eisner empezó a moverse hacia Lucas, con quien ya tenía relación previa por la etapa de Paramount durante la película de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Y mientras Disney buscaba esa sacudida, Michael Jackson estaba en otro plano directamente. Thriller había salido en 1982, pero su explosión seguía dominando todo en el 83 y el 84. El álbum no solo vendía como una bestia, había redefinido lo que significaba ser una superestrella pop, y encima estaba el videoclip de Thriller, ese mini monstruo de casi 14 minutos dirigido por John Landis, que convirtió el video musical en otra cosa. Ya no era promoción, era evento, era cine comprimido, espectáculo puro. Michael entendió muy rápido que ahí había algo más grande que una canción. No quería solo cantar, quería habitar mundos visuales construidos alrededor suyo. A eso se sumaba otro detalle decisivo. Michael Jackson no era una celebridad que apenas simpatizaba con Disney, era un fanático total. Según el propio Eisner, sabía una cantidad absurda de cosas sobre la marca, sobre Walt Disney y sobre los parques. Iba seguido, a veces disfrazado y a veces fuera de horario, cuando le abrían especialmente. Se había subido a las atracciones una y otra vez, había fascinación real. Entonces, cuando Disney vio que el hombre más famoso del planeta además tenía una devoción casi infantil por su universo, entendió que ahí no había solo una oportunidad comercial, había una puerta abierta de par en par. Eisner y Katzenberg acababan de aterrizar en una Disney necesitada de oxígeno, y Michael Jackson estaba en un punto de fama tan salvaje que podía pedir casi cualquier cosa y ser escuchado. Parecía que se estaban alineando los planetas porque en ese cruce exacto se empieza a cocinar la anomalía.
Cuando Jeffrey Katzenberg se enteró de que Michael Jackson quería hacer algo con Disney, decidió llevarlo personalmente a recorrer Walt Disney Imagineering. No fue una visita cualquiera. Ahí mismo le deslizó la idea de que no pensara solo en una película con el estudio, sino en algo todavía más raro: protagonizar una atracción de Disneyland. A partir de ahí apareció la propuesta que terminó cambiándolo todo: hacer una película exclusiva en 3D para Disneyland, pensada como experiencia de parque y con una energía visual cercana a lo que había sido Thriller. Eso encajaba perfecto con el momento de Michael, que venía fascinado con la idea de convertir canciones en pequeñas películas. Pero no dijo que sí, así nomás. Puso una condición muy concreta: para meterse en algo así, quería que Steven Spielberg o George Lucas estuvieran arriba del proyecto, porque no estaba dispuesto a hacer una rareza de parque temático si no sentía que había peso real detrás. Spielberg estaba ocupado con The Color Purple, así que la opción viable fue Lucas, que además ya estaba trabajando con Imagineering en lo que después sería Star Tours. O sea, todo quedó servido para que ese sí llegara casi sin fricción. Lucas aceptó sumarse, pero no quiso ponerse él mismo al frente de la dirección. Y ahí la historia se pone todavía más bizarra, porque en lugar de buscar una solución práctica o una apuesta modesta, tiró del teléfono y llamó a Francis Ford Coppola. Sí, Coppola, el hombre de The Godfather y Apocalypse Now, alguien con un prestigio monstruoso, pero también con necesidad de proyectos fuertes después del golpe comercial de The Cotton Club. Había considerado a John Landis, que justo venía de dirigir el videoclip de Thriller. Era la opción más lógica, pero Lucas decidió, casi sin dudar, que el director tenía que ser Coppola. Y con eso, lo que podía haber quedado en una atracción vistosa empezó a inflarse como si fueran a filmar una mini epopeya espacial en vez de un corto para un parque. El guión quedó en manos de Rusty Lemorand, que venía de producir la comedia de ciencia ficción Electric Dreams, y alrededor de ese núcleo empezaron a caer nombres cada vez más pesados. John Napier, que trabajó en Broadway con Cats, aportando en el vestuario y efectos teatrales. Rich Baker, ligado al maquillaje de Thriller, quedó como supervisor de maquillaje. Tony Berman fue convocado para el trabajo prostético de la villana. Jeff Hornaday, coreógrafo de Flashdance, se encargó de la danza. Harrison Ellenshaw, con pasado en Star Wars, El Imperio contraataca, entró por el lado de los efectos. Lance Anderson diseñó las criaturas y James Horner compuso la música incidental. Era una concentración de talento tan absurda que ya empezaba a oler a proyecto que se estaba armando con el entusiasmo de gente demasiado importante, demasiado rápido. Hasta el casting del antagonista tuvo su propia mini novela. El papel originalmente estaba pensado para Shelley Duvall, pero cuando vio el nivel de maquillaje y vestuario prostético que implicaba el personaje, se bajó porque entendió que iba a ser una tortura física. Ahí entró Anjelica Huston, que no era un reemplazo menor, ni mucho menos. Ya venía con un peso enorme como actriz y poco después ganaría el Oscar por Precise Honor. Entonces, sin que casi nadie lo dijera en voz alta, lo que se estaba armando ya no era solo una curiosidad con Michael Jackson en Disneyland. Era un proyecto pensado para crear la cosa más épica que se haya visto en la historia. Y por ahora, todo lo que tenían era eso: una mesa servida con demasiados titanes alrededor. Una vez que ya tenían sentados en la misma mesa a Disney, Michael Jackson, George Lucas y Coppola, faltaba resolver una pregunta bastante básica, pero nada menor: ¿qué carajo iban a hacer? Porque una cosa es juntar nombres monstruosos y otra muy distinta es encontrar una historia que justifique semejante circo. Ahí entró Rick Rothschild con una tarea que ya desde el arranque sonaba medio salvaje. Le dieron apenas 3 días para preparar ideas de historia que pudieran convencer a Eisner, a Michael y a Lucas. 3 días para imaginar algo a la altura de esa combinación, sin presiones. Entre las primeras propuestas había una que iba mucho más por el lado del Disney clásico. Michael recorría Disneyland de noche y los animatrónicos de distintas atracciones cobraban vida a su alrededor. Era una idea simpática, hasta encantadora, pero también bastante segura, muy de parque, muy de fantasía controlada. La otra propuesta era más extraña. Aprovechando la obsesión de Michael con Peter Pan, este se iba a convertir en una especie de hada joven dentro de un bosque atacado por una bruja de hielo. La lógica era delirante, pero tenía algo: Michael iba a derrotarla cantando para salvar a sus amigos. Y a Lucas, curiosamente, esa idea le gustó. El problema era el lugar. La película no iba a vivir en Fantasyland, donde una historia así caía casi sola. Iban a instalarse en Tomorrowland y ahí
Disney no quería un cuento de hadas, sino algo que oliera a futuro, a tecnología, a espectáculo espacial. Entonces Rothschild agarró la estructura de ese relato, la sacó del terreno de la fantasía y la empujó hacia la ciencia ficción. El bosque se convirtió en un planeta entero. La bruja se volvió una figura tiránica de otro mundo. Pero sobre todo, la historia de Peter Pan se fue hacia algo mucho más sintético, más metálico, más raro. Y en ese giro apareció el nombre provisional Space Knights o Los Caballeros del Espacio. No era un nombre sutil, pero decía exactamente lo que el proyecto quería parecer en esa fase. Una aventura cósmica con algo de fábula y ópera pop. Ahí empezó a dibujarse el tono real del proyecto, sumado a un detalle importante. Aunque Katzenberg llevaba gran parte de la dirección creativa ejecutiva, Eisner seguía mirando el proyecto como una apuesta personal. No lo veía solo como otra atracción, lo veía como una especie de prueba, una forma de demostrar que Disney podía empujar propuestas más adultas. O sea, Capitán EO no era solo un capricho con Michael Jackson flotando en el espacio, era también un experimento para ver si Disney podía empezar a explorar otros caminos. Y en medio de todo eso llegó el ajuste final del nombre, que es bastante más simbólico de lo que parece. Ya tenían la idea del capitán porque Michael iba a ser el líder visible de esa pequeña tripulación, pero faltaba algo que lo cargara de sentido. Fue entonces cuando apareció la referencia a Eos, la diosa griega del amanecer. La lógica era bastante transparente, ese personaje iba a llevar luz a un planeta oscuro, color a un lugar marchito. Le sacaron la S, lo dejaron en Io y así nació ese nombre que sonaba más como el icónico grito de Freddie Mercury. Para ese momento, el proyecto ya había dejado de ser una idea y se estaba convirtiendo en una criatura con forma propia. Y ya desde la preproducción se notaba que esto no era normal porque desde su ADN estaba pensado para ser demasiado raro para Disney. A partir de 1985, Capitán EO empezó a convertirse en otra cosa, un problema industrial. Porque una cosa es decir, vamos a hacer un corto para un parque, y otra muy distinta es llenarlo de talento premium, vestuarios, maquillaje prostético, criaturas, escenografías, efectos especiales, coreografía, música original de Michael Jackson y encima combinar la tecnología 3D y 4D. En marzo de ese año ya se hablaba de una producción con decenas de bailarines, humo, láseres, movimiento en sala y un nivel de ambición que no se parecía en nada a una simple atracción filmada. El problema fue que cada capa nueva que le agregaban al proyecto hacía que el presupuesto se inflara más y más. El número original rondaba los 11 millones de dólares, pero la cosa se disparó hasta cifras que distintas fuentes ubican entre 23 y 30 millones de dólares o incluso más, todo eso para apenas 17 minutos de metraje, o sea, una completa locura. Incluso tomando la cifra más baja, ya era demasiado para su duración. En términos de costo por minuto, quedó registrado como una de las producciones más caras jamás hechas para ese tamaño. Y no era solo porque estuvieran Michael Jackson, George Lucas o Coppola cobrando caro, desde los animatrónicos, maquetas, marionetas, hasta el proceso de maquillaje y vestuario. Todo eso era más propia de una superproducción desatada que de una pieza de parque temático. Ahí empezó también la guerra silenciosa dentro de Disney. Al equipo creativo y técnico no les hacía ninguna gracia ver a tanta gente de afuera entrando a su terreno y tomando decisiones dentro de los parques. Ya estaban incómodos con que un proyecto suyo estuviera siendo liderado por celebridades y técnicos externos, pero la bronca subió todavía más cuando empezaron a contratar más personal de afuera para abaratar o acelerar ciertas áreas. Eso suena contradictorio y justamente por eso empezó el caos. Por un lado estaban metiendo a lo mejor de lo mejor y por el otro trataban de recortar por otros lados, subcontratando para no gastar de más. El resultado fue un ambiente raro, medio tóxico, donde los que conocían el terreno sentían que los estaban desplazando y los que venían de afuera entraban como si esto fuera su set privado. Y mientras todo eso hervía, el aparato material del corto seguía creciendo. Los trajes no eran simplemente vistosos, estaban pensados casi como extensión del show en sala. Las criaturas no eran un decorado simpático, sino piezas complejas que requerían diseño, manipulación y presencia física real. Las marionetas tenían que funcionar de cerca, en 3D, y además convivir con la escala exagerada del universo visual que estaban armando. El maquillaje prostético, sobre todo en la villana, no era poca cosa, sino una de esas decisiones que encarecen todo porque obligan a multiplicar pruebas, tiempos de preparación y ajustes técnicos. Y a eso súmale una carga de más de 150 efectos especiales por minuto. Lo más insólito es que, pese a todo esto, el rodaje principal fue rapidísimo. La
producción arrancó a comienzos de 1985 y la filmación se hizo en apenas 3 semanas. Coppola sí estuvo presente durante esa etapa, pero el peso del proyecto ya era tan grande que la velocidad del rodaje casi parece una ironía, como si hubieran construido una máquina carísima y después hubieran decidido empujarla a toda velocidad cuesta abajo. No hacía falta ver el resultado final para darse cuenta que ahí adentro había algo que se estaba saliendo de las manos. Y acá es donde Capitán EO dejó de ser solamente una producción pasada de presupuesto para convertirse en un problema de verdad, porque había un enorme problema. La historia no se entendía bien. Las escenas estaban, los efectos estaban, la música estaba, pero el hilo entre una cosa y otra era flojo, casi inexistente. La cosa iba tan mal que los productores directamente trataron de esconderle el metraje a Eisner mientras buscaban cómo arreglarlo. Eisner había empujado el proyecto como si se tratara del trabajo de su vida, así que mostrarle un corte incoherente no era una opción. El problema era que la gente que tenía que salvarlo estaba metida en otras guerras. Coppola estaba ocupado con Peggy Sue Got Married, Lucas estaba hasta el cuello con 2 frentes distintos, Star Tours, que también venía arrastrando dificultades, y Howard the Duck, la película de Marvel que terminó siendo un quilombo aparte. O sea, justo cuando el proyecto más necesitaba un líder, sus nombres pesados ya estaban mirando para otro lado. Eso dejó a Rusty Lemorand y al propio Michael Jackson bastante más metidos en la operación de rescate. Hubo reescrituras, regrabaciones y reshoots hechos con una urgencia que por momentos roza el delirio. En uno de esos retoques improvisados no encontraban la cabeza del robot Mayordomo y terminaron usando la válvula flotante de un inodoro como reemplazo. Parece chiste, pero es exactamente la clase de detalle que resume lo que estaba pasando. Una producción arreglada a las apuradas porque el reloj ya les respiraba en la nuca. Lucas además tomó una decisión que volvió a tensar todavía más el ambiente interno. En vez de dejar que Disney resolviera los efectos con su propia gente, mandó el material a Industrial Light y Magic. Eso, sobre el papel, sonaba lógico porque ILM era la artillería pesada de Lucas, pero dentro del contexto del proyecto fue otra cachetada para Disney, que ya venían enojados por el control externo desde el principio. Y encima no fue una solución mágica ni instantánea. Mandar metraje a ILM implicó más tiempos, más ajustes, más demoras y más sensación de que nadie tenía del todo agarrado el volante. Todos estaban tratando de salvar el proyecto, pero cada decisión agregaba una capa más de caos. Y después aparecieron los problemas de Michael Jackson. El primero fue su voz. En pantalla, como presencia física, Michael seguía siendo magnético, pero cuando hablaba, el personaje perdía autoridad. La voz suave, aguda, casi susurrada, no encajaba con la idea de un capitán del espacio que debía comandar una tripulación para salvar un planeta oscuro. En algún momento se llegó a contemplar bajarle el tono o directamente doblarlo, pero nadie quería decirle a Michael Jackson que su voz no servía para el personaje, así que el problema se quedó ahí. La otra bomba estaba en la coreografía. Disney descubrió tarde cuántos movimientos de pelvis y agarradas de entrepierna había metido Michael en las secuencias musicales. En una experiencia 3D exclusiva para un parque de Disney con familias y chicos sentados en la sala, esto era un problema. Y más cuando la producción notó que estaban demasiado integrados, demasiado repetidos, demasiado visibles. Trataron de suavizar lo que pudieron, pero había un límite muy simple. Si cortaban demasiado, rompían todavía más la película. Tenían a la estrella más grande del planeta haciendo exactamente lo que el público esperaba que hiciera, pero en un formato donde parte de eso les resultaba incómodo. Y así fue como Capitán EO llegó a su fase más extraña. Seguía siendo visualmente impactante, seguía teniendo nombres monstruosos y seguía cargando el aura de gran evento, pero ya estaba claro que lo que funcionaba era el espectáculo, no la película como tal. Nadie estaba frente a una obra redonda que solo necesitara pulido fino. Estaban frente a un rompecabezas carísimo, armado con piezas espectaculares que no terminaban de encajar. Cuando uno mira el producto de forma crítica, lo que aparece en pantalla es una cosa bastante simple, casi mínima. Capitán EO arranca con un narrador que te mete de cabeza en un universo de bien y mal, donde una pequeña banda intenta llevar libertad a mundos hundidos en la desesperación. Y ahí aparece la tripulación, un grupo de inadaptados espaciales bastante deformes, más cerca de una pandilla de criaturas de parque temático que de una fuerza élite. Está Hooter, el elefantito torpe que se manda cagadas a cada rato, está la criatura de 2 cabezas, Edie y Odie
está Minordomo, el robot grande con Minordomo encastrado en su interior. Y por último está Fastball, esa bolita peluda que aparece como un pequeño compañero flotante. Tengan presente a este personaje porque será clave más adelante. Desde el arranque la película deja claro algo importante. Io no lidera un escuadrón impecable, lidera a un grupo de perdedores espaciales que apenas parecen funcionales. La primera escena fuerte ya va directo al caos. Suena la alarma de intrusión, cunde el pánico en la nave y todos culpan a Hooter por haberse comido los mapas estelares. Io hace una entrada épica y toma el mando tratando de convencer a la tripulación de que, aunque el resto del universo los considere unos inútiles, esta vez van a cumplir la misión, la cual es entregar un regalo a la líder suprema. O sea, toda esta estructura espacial está montado sobre una premisa casi infantil. Visualmente quiere sentirse épico, pero narrativamente funciona como un cuento para niños. En el trayecto, la nave se cruza con una patrulla y Io recibe una comunicación de Commander Bog y asegura que todo está bajo control, aunque claramente no lo está. Escapan como pueden, se estrellan en el planeta de la líder suprema y enseguida son capturados por sus guardias. Hasta ahí, la película juega a ser una mini aventura espacial bastante clásica, pero el planeta y la villana le dan una textura mucho más sombría. El mundo de la líder suprema está diseñado como un entorno mecánico y deprimente, con una vibra industrial muy marcada, y ella aparece casi como una criatura arácnida colgada entre cables y fierros. Ahí se nota fuerte esa idea que venía empujando Michael: hacer algo que a los chicos no los tratara como si fueran de porcelana, sino como espectadores capaces de bancarse un poco de oscuridad. Cuando la líder suprema amenaza con castigar a la tripulación y convertirla en basura, Io no responde con armas ni violencia. Responde diciendo que trae un regalo que no solo puede verse, sino también escucharse. Y ahí la película va directo a lo que buscaba: ser un musical de Michael Jackson disfrazado de aventura galáctica. Arranca We Are Here to Change the World, la canción creada para el corto, y todo el dispositivo visual empieza a girar alrededor de eso. Los cuerpos de la tripulación, sus herramientas y sus máquinas se integran al número musical. Los guardias pasan de ser figuras hostiles a bailarines, y Io utiliza sus poderes para transformar el espacio no por la fuerza, sino por la coreografía, el ritmo y la energía escénica. Ese es el corazón real de Capitán Io. No contar una historia compleja, sino convertir la música en mecanismo de transformación literal. La líder suprema cambia de forma, deja atrás ese aspecto monstruoso y aparece convertida en una figura luminosa y humana. El planeta, que hasta hacía un minuto era un depósito de metal oscuro y desesperación, se llena de color, columnas y una estética mucho más brillante. Después llega Another Part of Me, que funciona como despedida final y termina de confirmar que el corto estaba pensado más como un gran clímax performático que como un relato con desarrollo clásico. De hecho, una de las dos canciones, We Are Here to Change the World, quedó durante años prácticamente asociada solo a esta atracción, mientras que Another Part of Me terminaría apareciendo después en el disco Bad. Eso también explica por qué tanta gente recordaba más la vibra del corto que su argumento, porque lo que vendía no era la trama, sino el hecho de ver a Michael Jackson dominando un escenario espacial con canciones nuevas y una imaginación completamente fuera de eje. Y en lo visual, la cosa era todavía más llamativa. El vestuario de Io mezclaba guantes, botas, cinturones, blanco brillante, herrajes y una silueta que parecía cruzar a Luke Skywalker con Michael en plena etapa Bad. Las criaturas y marionetas estaban construidas con un nivel de detalle altísimo, y los escenarios tenían ese acabado físico que hoy se extraña bastante. En pantalla todo parecía grande, pesado y presente. No era una ciencia ficción limpia ni elegante, era una ciencia ficción de parque temático, cargada, aparatosa, orgullosamente ochentera. Por eso tanta gente la describió después como un Star Wars musical. Además, hay un detalle clave para no mirar el corto con ojos equivocados. Capitán Io no estaba construido para verse como una película normal en una tele cualquiera. Estaba pensado para pantallas 3D y 4D. Habían objetos lanzados hacia cámara, vibración, humo, láseres y estímulos físicos coordinados con la proyección. O sea, muchas decisiones que en video pueden parecer exageradas, vacías o directamente absurdas, en realidad existían para sacudir una sala y convertir
convertir la experiencia en algo más sensorial que narrativo. Capitán EO no estaba diseñado para ser una gran película compacta, estaba diseñado para ser un bombardeo de imagen, música y estilo con una excusa argumental lo bastante simple como para sostener 17 minutos de espectáculo sin pedir demasiadas explicaciones. Después de 1 año y medio de desarrollo, Capitán EO llegó por fin al público en septiembre de 1986. La primera apertura fue el 12 de septiembre en Epcot, donde reemplazó a Magic Journeys dentro del pabellón Imagination. 6 días después, el 18 de septiembre, tuvo su gran premiere en Disneyland. Ahí no solo metieron el corto en una sala cualquiera, el teatro de Tomorrowland fue remodelado y convertido en el Magic Eye Theater para recibirla como si fuera un evento único. Y esa era justamente la idea. Disney no quería vender una atracción más, quería vender la sensación de que estabas entrando a ver algo exclusivo, raro, tecnológicamente avanzado y con el tipo más famoso del mundo flotando en una pantalla gigantesca. Disney además jugó la carta del acontecimiento con todo el descaro del mundo. La premiere de Disneyland estuvo cargada de invitados famosos, entre ellos Alan Thicke y O.J. Simpson, y el parque se llenó de personas disfrazadas como los alienígenas de la película. Todo el lanzamiento fue tratado como una mezcla de alfombra roja y ceremonia pop. Y en el medio de esa puesta en escena gigante, Michael Jackson no apareció. Se había alejado un poco de la prensa en ese momento y decidió no asistir, lo cual hizo que su ausencia fuera casi tan comentada como la atracción misma. Igual su sombra estaba por todos lados. Venía circulando aquella foto en la cámara hiperbárica que él decía haber usado para promocionar Capitán EO. Y además se sabía que se había aparecido en test screenings, a veces disfrazado y otras directamente escondido en la cabina de proyección, solo para observar cómo reaccionaba la gente, muy al estilo de Michael. La expectativa era tan grande que Disneyland tomó una decisión bastante demencial para celebrarlo y absorber la marea de gente. Dejó el parque abierto durante 60 horas continuas y funcionó. El público fue en masa a ver a Michael Jackson en el espacio, aunque si nos vamos por el lado de la crítica, ellos no tuvieron piedad porque, a pesar de ser un corto hecho para un parque temático, también era consciente de que la historia era casi nula. La frase más filosa vino de Los Angeles Times, que la describió en esencia como pobre, mucho brillo por fuera pero vacío a nivel narrativo. Nadie esperaba que una atracción de Disneyland fuera algo que amerite un Oscar, pero con semejante presupuesto, con Lucas, Coppola, canciones originales de Michael Jackson y una campaña de lanzamiento gigantesca, era lógico que muchos esperaran algo más que puro flash. Entonces el choque quedó clarísimo desde el arranque. Para el público, al menos al principio, era un espectáculo increíble. Pero para buena parte de la crítica era un envoltorio descomunal tratando de disimular que adentro había muy poca película. Después del golpe inicial en Estados Unidos, Capitán EO no quedó como una rareza local. Disney intentó exprimirlo como una pieza internacional. El corto abrió en Tokyo Disneyland el 20 de marzo de 1987 y años después llegó también a Euro Disneyland como atracción del día inaugural el 12 de abril de 1992. Todo eso mientras vendían merchandising de todo tipo, remeras, gorras, relojes, un cómic en 3D, prácticamente de todo. Pero el problema de este tipo de atracciones es que viven y mueren bastante rápido. El shock inicial te llena salas, te hace parecer el rey del mundo y te mete gente a paladas. Después, inevitablemente, empieza el desgaste. La asistencia fue bajando con los años porque ya no es novedad. Y a todo esto tenemos que hablar de Michael y todo lo que vino después, porque a principios de los 90 su imagen pública empezó a ensuciarse de una manera devastadora. Las controversias y las acusaciones que salieron a la luz en 1993, la cual terminó manchando su carrera desde ese momento. Obviamente, Capitán EO se vio afectado por esto, convirtiéndose en una pieza cada vez más incómoda para Disney. Era una atracción 100% asociada a una figura que se estaba volviendo riesgosa para una compañía obsesionada con proteger su marca familiar. Y Disney no lo pensó dos veces y eligió tomar distancia. En julio de 1994, casi 8 años después de su estreno en Epcot, la atracción
cerró allí primero. Aún así, la agonía no fue instantánea. Capitán EO siguió respirando en otros parques mientras Disney iba apagando la luz de a poco. En 1996 pasó algo bastante llamativo. MTV emitió la película por primera y única vez en televisión. Ese detalle es importante porque confirma dos cosas. Primero, que fuera de los parques el corto siguió siendo una especie de pieza rara, casi inaccesible, algo que no se distribuía normalmente en VHS, DVD o similares. Y segundo, que incluso en fase de decadencia seguía teniendo una mística suficiente como para merecer ese pequeño rescate televisivo. Pero mientras eso pasaba, los cierres seguían cayendo uno por uno. Tokyo Disneyland lo bajó en septiembre de 1996, Disneyland en California lo cerró en abril de 1997 y Euro Disney hizo lo mismo en 1998. Para el 17 de agosto de ese año, las 4 sedes habían sido reemplazadas por Querida, encogí a la audiencia, un show derivado de Querida, encogí a los niños. Ahí quedó clarísimo que Disney ya no quería mantener viva esa reliquia, prefería cambiarla por otra experiencia 4D, menos problemática, menos atada a una sola estrella y bastante más cómoda para su imagen. Durante más de una década, Capitán EO quedó enterrada como una rareza vieja. Había quedado flotando en esa zona extraña donde viven los experimentos carísimos que alguna vez fueron importantes, pero después pasaron a incomodar. Y en ese estado seguía hasta que el 25 de junio de 2009 Michael Jackson murió en Los Ángeles a los 50 años, el día en el que la Tierra quedó en shock y la música se puso de luto. Y cuando eso pasó, lo que durante años había sido una atracción envejecida y medio incómoda, pasó a mirarse con otros ojos, ya no como un producto corporativo problemático, sino como una cápsula de una época en la que Michael todavía parecía una fuerza de otro planeta. La reacción fue inmediata. La muerte de Michael desató una ola de nostalgia gigantesca y, dentro de esa marea, Capitán EO empezó a reaparecer como una pieza que muchos querían volver a ver. No porque de pronto se hubiera transformado en una gran obra incomprendida, sino porque condensaba algo muy específico, al Michael más ambicioso, visualmente más mitológico, más fabricado como ícono absoluto. En ese contexto, en agosto de 2009 se organizó una proyección privada en los estudios Disney para amigos, ex colaboradores y familia, con la presencia de Francis Ford Coppola y varios de los hijos de Michael. Ese pase tuvo algo de homenaje, algo de despedida y algo de prueba, como si Disney, antes de hacer cualquier movimiento público, quisiera medir qué pasaba cuando esa rareza volvía a respirarse en una sala. Lo que pasó fue bastante claro, funcionó como acto de memoria y eso alcanzó para que Disney diera un paso que pocos años antes era impensable. En febrero de 2010 anunció el regreso de la atracción bajo el nombre de Tributo al Capitán EO. Primero volvió a Disneyland el 23 de febrero de 2010, después a Epcot y más tarde a Tokyo Disneyland. La palabra tributo ya lo decía todo. Disney no solo estaba revendiendo el corto como si fuera una novedad futurista en 2010, lo estaba presentando como monumento, como recuerdo, como reliquia pop de un artista cuya imagen ahora volvía a generar valor emocional en vez de rechazo corporativo. Pero incluso en ese regreso había algo ambiguo, porque por un lado estaba el gesto sentimental, sí, el reconocimiento al peso cultural de Michael y a la memoria de una época, pero por otro también estaba la explotación bastante notable sabiendo que sus fans estaban de duelo. Ese segundo ciclo tampoco duró para siempre, el homenaje tenía fuerza sentimental pero no alcanzaba para convertir a Capitán EO en una atracción eterna, haciendo que las puertas se cierren entre 2014 y 2015. Ahí sí, ya no había vuelta. El regreso póstumo había cumplido su función, reconectar al público con un objeto extraño, permitir una despedida distinta y volver a poner durante un rato a Michael dentro de los parques. Después de eso, Capitán EO regresó a su estado natural, el de pieza rara, recordada por algunos, olvidada por muchos y demasiado específica como para instalarse de manera permanente. Pero años después, este corto volvería en forma de cameo en el universo de Star Wars, porque sí, el Capitán EO es 100% canon. Décadas después de que Lucas hubiera metido la mano en ese proyecto, una criatura de Capitán EO volvió a asomar la cabeza dentro de Skeleton Crew. El personaje era Fazball, el pequeño compañero volador de EO, teniendo una presencia reconocible para los que tenían memoria suficiente para detectar el guiño. No era una resurrección completa del corto, sino un pequeño recordatorio de que esa anomalía ochentera nunca terminó de irse del todo. Un reconocimiento hacia el rey del pop.
Y ahí aparece la última pregunta que deja Capitán EO, porque una cosa es decir que fue un proyecto de Disney con Lucas y Michael Jackson, y otra muy distinta es aceptar que de alguna manera ese cruce imposible dejó una huella tan extraña que décadas más tarde todavía podía reaparecer rozando el imaginario de Star Wars como un eco de algo mágico. Y la verdad, para un corto que parecía condenado a quedar enterrado en los 80, no está nada mal. Hay películas malas que desaparecen, hay películas buenas que se vuelven clásicas y después tenemos cosas que son imposibles de ubicar del todo porque no terminan de entrar en ninguna de las dos categorías. Capitán EO nunca fue un clásico masivo, pero tampoco murió del todo. Se quedó flotando en ese rincón rarísimo donde sobreviven los objetos demasiado bizarros como para borrarse por completo. Entonces al final nos queda una pregunta. ¿Qué legado tuvo el Capitán EO al final del día? Si fue una curiosidad olvidada, un experimento deforme que salió de proporción o una cápsula perfecta de una época en la que todavía se podía gastar una fortuna para fabricar una aventura espacial con Michael Jackson bailando en el medio, y capaz la respuesta más honesta sea esa, que no haga falta elegir una sola. No te olvides de darle duro al botón de like, de rebobinar la cinta y nosotros nos veremos la próxima. Adiós.